doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Comparte asiento en el Comité de las Naciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Es investigadora y del Consejo de Investigación Científica en Argentina y profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, donde dirige el Centro para el Estudio de la Circulación de Conocimiento. También nos acompaña hoy Pedro Obando Vázquez, que tiene tiene estudios de la Escuela de Antropología e Historia en México. Ha servido como líder de las relaciones interinstitucionales en INA. También trabaja en el Centro de Antropología Nacional de Coordinación como líder del Departamento de Comunicaciones y editor de las revistas antropológicas de Rutas de Campo. Desde el 2015 ha sido miembro de la Red para los Estudios, para los cuales ha contribuido con muchas publicaciones. Actualmente aboga por el acceso abierto y también director del Sistema de Publicaciones Nacionales en el Secretariado de Ciencias Humanas, Tecnología e Innovación, en donde desarrolla políticas de acceso abierto y trabaja para fortalecer estas revistas científicas. Y se nos une también André Appel, que es bibliotecario con un posgrado en Ciencias de Información. Desde el 2025 ha servido como tecnólogo junto con el Instituto Brasileño de Información y Ciencias de la Tecnología, en donde sirve como miembro de la Junta de Directores de la Referencia, coordina en el Centro Brasileño de Redes y otros servicios de publicaciones de acceso abierto. La discusión de hoy será moderada por José Octavio Lanzo, que es académico en el Directorado General para Bibliotecas, Información y Servicios de Información Digital en la Universidad Autónoma de México. Desde 2005 ha sido coordinador general del sistema Latindex y es miembro de la Junta Directiva para Revistas Abiertas y como parte de la Comisión del Sistema Nacional de Humanidades y Ciencia del Gobierno mexicano. Se enfoca en las comunicaciones regionales científicas de acceso abierto, reflejando su interés y promoviendo ciencia abierta y la democratización de conocimiento. Y realmente es un honor presentar a Ana María Schechter, que también va a dar la apertura para la discusión del día de hoy. Ana María es investigadora en el Instituto de Física y profesora en la Universidad Autónoma de México. Su área de investigación son los fundamentos de mecánica cuántica y tiene más de 320 artículos de investigación en física, también como ensayos de ciencia, educación y sociedad. Y ha supervisado 31 tesis de graduación. Es parte del Latindex Sistema, también la Junta Directiva de Wabash Conference y el panel de los efectos de la guerra nuclear. Solía ser presidente de la Sociedad Física de México, se nombró Mujer del Año y recibió el premio Colinga de 2023, el Colingresa y el reconocimiento de medalla del año pasado. Ha recibido el Premio Nobel de Paz dos veces, una en 1995 como miembro del Comité Ejecutivo y luego 2005 como directora general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ahora, Thank you, Octavio. Melissa. Muchas gracias. Buenos días. Saludo cordialmente a todas las personas que están conectadas a este webinar. Ya veo que hay de varios países, de varias revistas, lo cual muestra el interés por este tema en América Latina. Antes de iniciar la moderación de la mesa y dar una introducción general al tema, voy a pedirle a la presidenta de la TINDEX, la doctora Ana María Cheto, que nos brinde unas palabras sobre este webinar desde la perspectiva de la TINDEX y de América Latina. Entonces, te cedo la palabra, Ana María, por favor.
estás con el micrófono Muchas apagado, Ana María. gracias. Sí, Ujú. muchas gracias, Octavio. Buen día, buenos días, good morning. Y gracias por invitarme a participar en el inicio de este seminario a distancia que me parece que es muy oportuno. En primer lugar, porque se reconoce con ello pues, la iniciativa de BOAI, ¿verdad? De la iniciativa de acceso abierto de 2003 que tanto nos ha eh, puesto a trabajar en realidad, ¿verdad? Para promover el acceso abierto y en el afán de recuperar el verdadero sentido de la Declaración de Budapest, me parece que es excelente que podamos tener este seminario en la región, en América Latina y el Caribe. El acceso abierto no comercial. Eh, bueno, em, se trata de analizar estrategias y presentar estrategias para evitar la adopción del modelo APC en las revistas científicas y académicas frente a presiones por justamente irse por ese modelo. Y en realidad, pues sabemos en nuestra experiencia, en particular en Latindex, que no hay una receta única. Depende del contexto, ¿no? De legislaciones nacionales, de los modelos de financiamiento de la ciencia que hay en cada región, que afortunadamente en nuestra región, pues son modelos que han resultado bastante sustentables y que no dependen normalmente de financiamientos externos ni producen tampoco estas no conducen en general a las malas prácticas de las revistas espurias, ¿verdad? Depende también de la naturaleza de las editoriales, de las instituciones editoras, de las políticas de las universidades también y de los sistemas de evaluación, como todos sabemos. O sea, se conjuntan varios factores y hay que tomarlos todos en cuenta para avanzar precisamente hacia la publicación libre de cargos y para evitar que nuestros editores, nuestras revistas tengan que irse por el modelo de cobrar APCs. Por eso es importante que en este seminario participen actores clave de los sectores implicados en el tema. Fernanda Weigel, que está aquí con nosotros, una académica abanderada del acceso libre y abierto, eh, a- como diríamos nosotros, de hueso colorado, ¿verdad? Con profundo conocimiento del panorama, además con Pedro Obando, que encabeza con gran profesionalismo el proyecto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y eh, Tecnología e Innovación del Gobierno de México para dar reconocimiento e impulso a las revistas editadas en el país. Y André Appel, que es experto bibliotecario, tecnólogo y gestor de información del Instituto de Información Científica más fuerte de la región. Y, para fortuna nuestra, coordinador de Latindex en Brasil. Ni hablar de Melissa Hageman, que representa la iniciativa de acceso abierto de Budapest, y del moderador, el estimadísimo Octavio Alonso, coordinador general de Latindex. Yo creo que estamos en muy buenas manos. Bueno, rápidamente, aunque no debo hablar muy rápido, decía que no hay receta única para evitar el modelo APC, pero hay ejemplos exitosos que vale la pena compartir. En palabras de la propia Melissa, América Latina ejemplifica lo que puede lograrse cuando se da prioridad a la comunidad frente a la comercialización. Por lo mismo, será importante no solamente el diálogo entre los ponentes, que seguramente será muy rico, sino también los comentarios que los asistentes tengan a bien compartir durante el debate, porque pueden conocer algunos ejemplos exitosos, pero también es bueno escuchar de otras experiencias no tan gratas o no tan exitosas que hayan tenido. Por lo menos será importante no solo ese diálogo entre los ponentes. Les deseo entonces mucho éxito en aras del acceso abierto no comercial al conocimiento científico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por esta introducción, en donde además te has referido a nuestros tres panelistas,
efectivamente son especialistas en el tema que nos ocupa el día de hoy. Antes de cederles la palabra, voy a hacer una introducción general al tema, compartiendo algunos datos sobre este fenómeno del APC en las revistas latinoamericanas. Bueno, recientemente Clarivate informó que el número de revistas que cobran APC o cargos por procesamiento de artículos en su colección aumentó un 6%. Este incremento pues no es un fenómeno exclusivo de las revistas indexadas en la colección principal de la Web of Science, que sabemos que tienen un perfil específico. En América Latina también se observa una tendencia sostenida en la adopción de este modelo. Por ejemplo, en el directorio Latindex, que es de amplia cobertura, eh, en 2022 identificamos 79 revistas que cobraban APC, pero para finales de 2025 esa cifra había ascendido a 526 revistas, es decir, más de 6 veces el número inicial. Este incremento pues refleja una expansión significativa del modelo de APC en la región. A pesar de esta tendencia, es importante subrayar que en América Latina nuestras revistas continúan siendo predominantemente de acceso abierto no comercial. Es decir, las revistas que no cobran ni a los autores ni a los lectores representan el 96% del total de títulos registrados en el directorio Latindex. No obstante, sabemos que es fundamental fortalecerlas, mejorar su visibilidad y difundirlas mejor, ya que muchos autores de la región pues continúan vinculando el acceso abierto con el pago de APC, tal como sucede en el norte global. Ciertamente hay revistas latinoamericanas que operan con presupuestos limitados, con infraestructuras frágiles, con acceso, con escaso apoyo institucional o con una fuerte dependencia de trabajo voluntario. Para los editores de estas revistas, el APC ha sido justificado como una estrategia de supervivencia. En este caso, la necesidad económica puede terminar condicionando decisiones editoriales y transformando gradualmente el modelo tradicional de acceso abierto no comercial que ha caracterizado a nuestra región. Pero hay otro asunto, hay otra vertiente, que el cobro de tarifas también suele vincularse con revistas que priorizan la obtención de ingresos y que adoptan prácticas editoriales poco recomendables. En otras palabras, las revistas depredadoras o espurias. Ante este panorama, pues resulta importante preguntarnos si esta creciente adopción del APC podría poner en riesgo la confiabilidad y los principios que históricamente han sustentado el ecosistema editorial de América Latina y qué podemos hacer para enfrentarlo. Bueno, para hablarnos de estos riesgos en el ámbito latinoamericano y las diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo, contamos hoy con la participación de los 3 destacados expertos en comunicación científica que ya fueron presentados por Melissa y por Ana María. Y a quienes voy a ceder la palabra, pues en el orden establecido del programa. Les recuerdo a cada uno de ellos que disponen de hasta 15 minutos y les indicaré amablemente cuando resten 2 minutos para concluir el tiempo. Entonces me da mucho gusto iniciar con Fernanda Beigel, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Primero aprovecho, Octavio, para preguntarle si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien y vemos también ya tu presentación. Solamente ponla en modo de presentación, por favor. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Ahí está, correcto. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias, tanto Octavio como Ana, siempre por todas las invitaciones en las que aprendo tanto en la red de Latindex y con toda la trayectoria que me he ocupado también siempre de estudiar y cada vez valorizando más, ¿no?, el papel que está jugando en América Latina. Y para poder restringirme a los 15 minutos, lo que he hecho es, frente a la pregunta del webinar, ¿cuáles son esas estrategias para evitar que las revistas científicas tengan APC? He tomado 2 proyectos en los que vengo trabajando hace un año o 2. El primero tiene que ver justamente con esta pregunta de
que en Europa es muy común y que me lo han preguntado en muchos seminarios. ¿Cuál es el modelo latinoamericano? Está muy claro que en América Latina tenemos un ecosistema no comercial, predominantemente público de comunicación de la ciencia. Ahora, ¿cuál es el modelo que permite que una revista sea una revista diamante en América Latina? Una de las diferencias principales que hemos venido detectando y que está en la literatura en muchos estudios es que evidente, y a veces en el diálogo no está tan claro esto, cuando dialogamos entre Europa y América Latina especialmente, y es el hecho de que las revistas europeas predominantemente han sido revistas de sociedades científicas, es decir, revistas animadas por una asociación de la disciplina que fuere, que mayormente es una organización independiente, que no está anclada en una universidad, en algunos casos puede ser, pero es más excepcional, y cuyo funcionamiento se basa en la membresía o el pago de una afiliación por parte de los investigadores o investigadoras. En cambio, en América Latina, la mayor parte de las revistas científicas y todas las longevas que ustedes puedan pensar están ancladas en una universidad, y el primer proyecto al que me voy a referir ahora fue por el cual empecé a tomar interés en lo que se llaman los portales universitarios, ya no solo en términos de visibilidad o como lo que es propiamente la Tindex, que es un portal de portales, un espacio de visibilidad de revistas y de conocimiento, manejo de datos de esas revistas que son evaluadas y forman parte de una colección, sino del portal universitario como un modelo de gestión que fuimos detectando en la mayoría de las universidades públicas sobre todo. Y la segunda parte, veré cuánto alcanzo a comentar del proyecto que hemos llamado Diamond Future, que está sostenido por la Berlin University Alliance, para generar una nueva herramienta de valorización de este tipo de revistas diamante, esperemos a nivel mundial, pero especialmente de América Latina. Parto sencillamente porque sé que, como era la primera en exponer, algo tenemos que decir respecto del avance de la PC. Globalmente he tomado este gráfico porque me parece que señala un fenómeno que conocemos, que Octavio ha mencionado, que es el aumento de estas revistas con APC, pero también del aumento del valor de la APC, del precio de la APC en el sistema comercial de publicaciones, cada vez más. Los efectos que esto ha tenido en cuanto a una brecha generacional, a los jóvenes cada vez les cuesta más publicar, las publicaciones predatorias, otros elementos que surgen de esta tendencia, como la falta de transparencia creciente en la evaluación por estas revistas que se llaman fast track, cada vez más rápida la evaluación de pares, cada vez más rápida la publicación para poder cobrar. Pero lo que me interesa de este gráfico es que ustedes pueden ver ahí un crecimiento sostenido de las publicaciones en acceso abierto. A nivel mundial está muy claro, pero la otra tendencia es la tendencia del crecimiento de las revistas híbridas, que hacen que también está creciendo el acceso o por suscripción o cerrado. Y esto se manifiesta con mucha fuerza en disciplinas donde en el sur global nuestros investigadores están tendiendo a publicar en cerrado y para no pagar y a circularlo como pueden en sus círculos pequeños, porque en verdad tampoco nuestras universidades acceden a esos convenios tan onerosos donde se puede acceder a las revistas por suscripción. Lo que hicimos entonces desde hace un par de años es generar cartografías de revistas diamante. Específicamente en nuestro caso son revistas indexadas, no porque desvaloricemos las que no tienen una indexación, pero porque toda la base de nuestro proyecto de investigación tiene que ver con revalorizar y diría yo hasta redefinir qué significa indexar una revista. Indizar es una discusión que incluso estamos teniendo con distintos bibliotecólogos a nivel internacional, para pensar en revistas que son incorporadas en una colección a través de una evaluación y que tienen una evaluación cualitativa que permite asegurar que son revistas de calidad, frente a revistas comerciales, por ejemplo. Entonces hemos trabajado exclusivamente revistas indexadas, diamante. Esta cartografía es del año pasado, de hace un año, y en donde podemos ver que si mundialmente nosotros tratamos de mirar los continentes donde hay más peso, a pesar de que el estudio que
que dirigió Diamás en Europa hablaba de que América Latina tenía un cuarto de las revistas Diamante, nuestra cartografía, lógicamente, con muchas más bases de datos, que no es solamente DOAG, que fue la fuente de aquel estudio 2021, muestra que a nivel global sí efectivamente es América Latina la que tiene una porción mayor que un cuarto del total de revistas Diamante, estando Brasil a la cabeza, como pueden ver ustedes en esa tabla. Del total de casi 14.000 revistas Diamante que nosotros hemos detectado, casi 18.000 revistas Diamante, casi 14.000 están indexadas en DOAG, pero como pueden ver, el mayor aporte a esas revistas Diamante indexadas lo está haciendo Latindex, con revistas que no tienen superposición con estos otros directorios y que aporta 1.631. Ahora, del total de casi 18.000 revistas Diamante de la cartografía, solo 300 no pueden ser identificadas por país. Y cuando ya una revista no tiene posibilidad de un anclaje siquiera en un país, ni hablar de una institución, bueno, estamos pensando en revistas que efectivamente pueden no ser Diamante por la falta de transparencia de la que hablábamos. Ahora, América Latina entonces cumple un papel fundamental en este universo de revistas Diamante indexadas. Pero ¿cuál es ese modelo que, como adelanté, es un modelo principalmente universitario? No significa que no hayan revistas de sociedades científicas en América Latina, pues las hay en nuestro universo de casi 6.000 revistas indexadas de América Latina que hemos trabajado en el proyecto Oliva, de hecho colaborativamente con Biblat, con Latindex, incluso con Cielo y Redalic. Lo que vemos es que de esas revistas que están indexadas, efectivamente un porcentaje relativamente menor es de sociedad científica, son las más expuestas a la permanentemente oferta de distintas empresas para comprar y convertirlas ya sea en predatorias o espurias o directamente en revistas, digamos, con un alto APC, pero el modelo predominante, que es el de la revista universitaria, nos llevó a tratar de explorar cómo se administran esas revistas. Lo que en inglés es el business model, que me he cansado de decir que es desagradable la traducción en inglés, porque lo que es business model, que para nosotros podría ser una cosa comercial o empresarial, en español es conveniente hablar de un modelo de gestión, no de negocio, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que los portales universitarios, y me refiero con esto a una organización heterogénea, porque el portal universitario de algunas de las universidades públicas más grandes es solo digamos, una interfaz de la web en donde se muestran portales de facultades, pero es meramente un espacio de visibilización. Pero también pudimos localizar importante cantidad de portales que reflejan la centralización de la gestión de revistas. Universidades, como por ejemplo podemos encontrar universidades públicas como en Argentina, con la Universidad de Buenos Aires, con más de 250 revistas, que son gestionadas de manera centralizada. Quiere decir que es la universidad la que provee tanto el servicio profesional editorial del equipo que se ocupa, de la gestión de los identificadores persistentes, etc. Encontramos 741 portales universitarios, es decir, aún con su heterogeneidad organizativa, una cantidad importante, habiendo en Brasil 264, como ven ahí, ocupando más del 35% del total de portales registrados, sigue con Colombia, Argentina, Perú, son todos números que en definitiva están reflejando instituciones universitarias, mayoritariamente públicas, depende del país. En Brasil hay incluso una paridad con instituciones, universidades privadas también, de antigua data en general. La cantidad total de revistas que se administran a través de estos portales y se visibilizan a través de estos portales son 10.823. En este caso tomamos todas las revistas y no solo las indexadas. ¿Por qué? Porque acá se muestra como ese gap, ese hiato que también nos permite ver que el esfuerzo editorial de las revistas, que no están indexadas necesariamente en esa lista que mostramos antes de estas listas o colecciones, digamos, de evaluación de revistas, también muestra un conjunto de revistas que pueden ser revistas de calidad, que tienen quizás otras audiencias, y como podemos ver aquí, si comparamos con el número que decíamos que teníamos de revistas indexadas, que rondaba los 6.000, 5.500,
Esto duplica esta cantidad de revistas. Y fíjense el esfuerzo tremendo que hay en las universidades latinoamericanas por publicar revistas que mayormente están animadas por equipos de profesores, conjuntos, digamos, y equipos de investigadores. En total, de estas 10.823 revistas, las revistas que están en universidades públicas son el 62,9% y en privadas el 37%. El ejemplo que doy acá del top 10 de estas portales universitarios es específicamente estas que tienen la mayor cantidad. Empiezo por 236 revistas en la Universidad de Buenos Aires. El portal reúne 5 portales diferentes, o sea, busca articular portales que son de facultades o que son de nivel transversal. La Universidad de San Pablo tiene un número semejante y también varios portales articulados. Otros, como la Universidad de La Plata, articula 7 portales. La idea fundamentalmente es ir encontrando cuál es ese modelo de gestión en el que la universidad, digamos que maximiza los recursos que tiene para esta tarea, para poder permitir realmente la sustentabilidad de estas revistas. Solo adelanto aquí lo que ven en ese cartelito, que el proyecto actual, en el que estamos terminando un paper recientemente, es comparar lo que llamamos las Big U, o sea, estas grandes universidades, instituciones editoras universitarias, frente a los Big Five, que serían los 5 oligopolios comerciales de la edición. Ese trabajo todavía no lo hemos terminado y no puedo adelantar demasiado, pero apunta un poco a reflejar la fuerza de las universidades como instituciones editoras. En honor al tiempo del proyecto Diamond Future no voy a poder hablar en detalle, algunos de ustedes ya lo conocen, pero la idea es que a partir de estas cartografías y de estos estudios podemos generar una herramienta que es un sitio web, básicamente, pero que permita que nosotros volvamos, a partir de una redefinición de la indexación, a separar la indexación de una revista en términos de calidad frente a la evaluación que se hace generalmente con el factor de impacto. Si queremos mejorar la visibilidad y la valoración de nuestras revistas, especialmente estas revistas que no cobran APC, y o colaborar en la transición de revistas que cobran pequeños APC hacia modelos de gestión colaborativos, solidarios, como estos universitarios, es muy importante que los investigadores o los evaluadores accedan a través de una herramienta a ese listado de revistas que son de calidad y que conozcan cuáles son esas fuentes de la indexación. Aquí hay una entrevista reciente que hemos hecho con Ana María, con Octavio, que lo pueden ver en este sitio web de nuestro centro de estudios, y pueden ver por qué y cómo estamos tratando de redefinir el criterio de lo que es indexar y revalorizar los esfuerzos de indexación, diferenciando todos estos sistemas, y ahora no voy a poder hablar en detalle de ellos, pero esto sí ya está publicado, se puede ver y les puedo mandar el link al artículo en donde diferenciamos estos sistemas. Pero para ir yendo un poco más a las conclusiones, el objetivo de ese sitio web, y que ya está bastante avanzado, es contribuir a mostrar estas revistas que son gestionadas por la comunidad, que no cobran APC, e inclusive estimular a estas revistas que cobran pequeños APC porque se autofinancian de esa manera, pero que son revistas de calidad, a que puedan encontrar modelos de gestión más cooperativos. Estamos muy cerca de abrir este sitio gracias a toda la plataforma que provee la plataforma llamada ERA, que es una herramienta de recursos, digamos, para la evaluación académica. Tenemos entre los avances, gracias a la colaboración de la TINDEX, una interfaz que nos ha permitido incorporar en esos informes que provee esta herramienta las revistas del catálogo de la TINDEX, ahora sí desde el ISSN y no desde el folio, que es el modo en el que la TINDEX organiza la identificación. O sea que vamos visibilizando cada vez más revistas y a la vez proveyendo estos informes de en cuáles de esos sistemas de indexación estas revistas están indexadas. Si algo caracteriza estas revistas latinoamericanas es la múltiple indexación. La mayoría tiene entre 2 y 3 indexaciones, lo que es una garantía de calidad. Y creo que de esa manera nosotros podemos colaborar claramente a la creación de infraestructuras federadas, abiertas, a la idea de redefinir lo que es la calidad de la revista y hacer una crítica radical a esa idea de excelencia que nos llevó a trabajar o a identificar el valor de una contribución con el factor de impacto
que tienen en estos sistemas de los grandes publishers comerciales. Esos publishers comerciales encuentran ahora una crisis de legitimidad por la cantidad de revistas predatorias que se encuentran permanentemente en su seno, por el aumento de los precios de APC y también por el hecho de que esas revistas, o llamadas mega journals, han perdido también el horizonte de las audiencias específicas que supieron tener. Por lo tanto, creo que esa crisis de legitimidad nos da una gran oportunidad y le da a América Latina especialmente un papel de, llamémosle así, mascarón de proa para orientar a qué se tiene que referir el mundo del acceso abierto cuando piensa el acceso abierto como un acceso abierto no comercial. Lo dejo ahí, muchísimas gracias por la invitación y por la escucha. Muchas gracias, Fernanda. Estamos bien en tiempo. Muchas gracias por acercarnos a los resultados de este estudio muy relevante, porque como decía en la introducción general, sí es necesario difundir más y mejor a las revistas de acceso abierto Diamante. Nosotros preferimos utilizar revistas de acceso abierto no comercial, pero sí es importante que se enteren que hay un mundo de revistas disponibles para los potenciales autores en nuestros países y muchas de ellas de gran calidad, como las que has mencionado en los servicios selectivos de indexación. Les comento a todos los asistentes que las preguntas las dejaremos para el final. Voy a avanzar entonces con nuestro segundo ponente, que es Pedro Obando, quien dirige este nuevo Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas de México. Y te agradecemos mucho, Pedro, tu participación. Y sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Octavio. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas, tardes, depende de dónde estén viéndonos, a todas las personas que siguen esta transmisión. Quiero agradecer profundamente a la Budapest Open Access Initiative y a Melissa Hagenman por la oportunidad de dialogar con los colegas y con colegas tan destacados, compartir el trabajo que hemos estado elaborando, mi equipo de trabajo y yo ahí en la Secretaría de Ciencia, Humanidad, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. Digo, vaya, es para mí un honor y un privilegio compartir la mesa con académicos tan destacados como Fernanda Beigel y Andrea Appel, cuyos textos y estudios he estado revisando y me parecen sumamente reveladores por los aportes y la crítica que nos permiten hacer también desde los tomadores de decisiones y los que hacemos política pública. También quiero dar las gracias, por supuesto, al maestro José Octavio Alonso Gamboa y a la doctora Ana María Cheto por la amable invitación a participar en este webinario y en general a Tindex por el respaldo y el acompañamiento que nos ha brindado en el proceso de construcción de este Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas. Para empezar, quiero situar mi intervención. Preparé algunas notas y para no excederme en el tiempo, pues voy a tratar más bien de darles lectura para no extenderme en el tiempo. Quiero situar primero que nada esta intervención desde mi lugar de enunciación como funcionario público y cuya labor institucional es la implementación y la construcción de una política pública para el fortalecimiento de las revistas nacionales de acceso abierto, que busca articularse este sistema con este cambio de paradigma en la ciencia, hacia orientarlas hacia un bien público y, digamos, respondiendo digamos, al derecho humano a la ciencia, un derecho humano reconocido en nuestra Constitución. De manera que las ideas que voy a compartir con ustedes son resultado de un trabajo colectivo, digamos, particularmente mi equipo de trabajo al interior de la CCT, pero más ampliamente, digamos, de un trabajo colaborativo de un diálogo que hemos sostenido con distintos actores del ecosistema editorial en México durante el año pasado, durante todo 2025 y lo que va de este año. Es a partir, pues, de este trabajo colaborativo el que nos ha llevado a reflexionar sobre la forma en la cual se debe de construir una política pública desde un enfoque más crítico y situado que impulse la producción y circulación del conocimiento que producimos en México de manera abierta, como bien público, reconociendo su integridad y relevancia social y distanciándose, pues, de las lógicas de publicación comercial. A partir de aquí preparé unas láminas que también voy a compartir con ustedes, pero PowerPoint no me deja ver cómo. A ver. No sé si no está habilitado. Yo no estoy habilitado para compartir, pero voy a intentarlo. Hola,
Sí, porque usted es panelista, pero Quizá a lo mejor es la configuración, Pedro, donde dice chair, puede ser la configuración de mi computadora, es una lástima. Creo que no voy a poder compartirla. quizás si me la, o Octavio, si se la comparte a usted y usted proyecta mientras le parece. No, bueno, no, digamos, no hay problema compartir. Voy a intentarlo una vez más y si no voy a seguir dándole Ok. lectura. Mm, mm, mm. Sí, en tema de privacidad. Qué lástima. Mm. Sí, me parece que es una lástima. Creo que no voy a poder hacerlo. Mm. Bueno, qué lástima. Digo, tampoco son unas láminas no contienen muchos datos. Voy a continuar, pero no va a alcanzar el tiempo y quizás más adelante voy a poder, igual puedo compartírselas después o ponerlas a disposición de todos los compañeros. Como gustes, Bien, Pedro, adelante. el breve recorrido que plantearía en esta conversación abordará, por un lado, algunas de las implicaciones que han tenido los modelos hegemónicos de evaluación y jerarquización del conocimiento, como ya un poco lo adelantó la doctora Fernanda Beigel, y por otro lado también compartir las concepciones críticas, digamos, del movimiento de acceso abierto en nuestra región y del proceso, digamos, que esto implicó, o, digamos, la importancia que esto tuvo para la construcción de la política pública desde el diálogo con las comunidades editoras académicas que desarrollamos en CECITI, ¿no? El cual, digamos, dio como resultado la conformación de la primera etapa del Sistema Nacional de Publicaciones, la cual consiste en el reconocimiento de las revistas nacionales de acceso abierto no comercial. Y con este diseño, digamos, este diseño nos permitió también incorporar algunas, lo que nosotros le llamamos algunas alteraciones positivas a las lógicas performativas de la evaluación de la ciencia, que nos permitieron habilitar ciertos indicadores situados y construir un modelo de evaluación progresivo y cualitativo, digamos, alternativo a los modelos de evaluación basados en métricas cualitativas de impacto. Finalmente, voy a hacer un par de reflexiones acerca de por qué esta iniciativa y por qué el Sistema Nacional de Publicaciones también puede operar como una estrategia para evitar la adopción de modelos de cómo publicar, que es la pregunta, digamos, que nos hicieron para este webinario, ¿no? La reflexión inicial, es importante decir que la reflexión inicial que dio pie, digamos, a la construcción en general del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas en México y que definimos en la Subsecretaría de Ciencia junto con la doctora Violeta Vázquez Rojas Mandolado, titular de nuestra subsecretaría, fue la siguiente. Nosotros pensamos que el acceso al conocimiento es una decisión política y por lo tanto requiere de una política de Estado, ¿no? Como algunos de ustedes saben, la Constitución mexicana reconoce en su artículo tercero la ciencia como un derecho humano, y a la ley en materia de humanidades, ciencia y tecnología se establece como el acceso abierto a los resultados de la investigación financiados con recursos públicos. Esto nos condujo de manera necesaria a impulsar un proyecto para fortalecer a las revistas académicas nacionales desde una perspectiva soberana, orientada a concebir el conocimiento como un bien público. Esta determinación también implicó, por tanto, hacer un proceso de construcción de esta política desde abajo, digamos, ¿no? Bottom-up, como se le conoce, desde un enfoque situado en el ecosistema mexicano, acorde con esta noción de soberanía, y a partir de la interlocución con los actores, digamos, de este ecosistema, los editores, investigadores y más. En este punto voy a detenerme brevemente para comentar que, digamos, una reflexión más de orden conceptual, ¿no? Los sistemas de clasificación de las revistas en México han formado parte de una política de evaluación institucional que se estableció de manera similar a otros sistemas en Latinoamérica, que durante las últimas décadas y hasta nuestros días, digamos, se ha orientado a la internacionalización de las revistas vía su inserción en bases de datos internacionales y a partir de indicadores de impacto basados en métricas de citación. Muchos de estos trabajos, pues justamente han sido abordados, muchos de la historia de la construcción de estos temas de calificación han sido abordados por autores justo como Fernanda Beigel, Andrea Appel, Eduardo Aguado, Jade Naidorf y muchos otros colegas que han contribuido a esta reflexión. Algunos autores han identificado que las etapas de la consolidación de los sistemas de revistas inició en los años 80,
en donde se reconoció el papel de las revistas como piezas clave en el desarrollo científico de los países, hasta una etapa de internacionalización a partir de la primera década de este siglo, que implicó un viraje de las políticas de evaluación hacia la creación de sistemas de clasificación de calidad que privilegiaron la indización de revistas en base de datos de corriente principal, principalmente UOS y Scopus. Ese fue también el caso de México. Esta centralidad de los circuitos de comunicación científica de corriente principal son claves para entender las tendencias de las revistas de nuestra región a adoptar modelos de publicación comercial con una alta productividad sostenible a través del pago de APC. Por otro lado, estos sistemas de clasificación se articularon con otros dispositivos de evaluación de la producción del conocimiento y de las trayectorias académicas, impactando en las políticas institucionales que incorporan y continúan hasta el día de hoy, dando un papel muy significativo a los indicadores de impacto como indicadores de calidad o como sinónimos de calidad de la producción científica. Se han desarrollado muchas investigaciones, justo como la que acabamos de ver en el trabajo previo de la doctora Fernanda, investigaciones muy importantes en este campo. Este análisis ha mostrado que el sistema académico mundial opera bajo una industria del prestigio construida durante décadas por los centros de producción científica del norte global, que han utilizado el factor de impacto para clasificar la ciencia y al paper, digamos, la modalidad textual del paper, publicado además en inglés en revistas internacionales como una moneda de cambio para clasificar y evaluar la ciencia. Eso lo ha desarrollado muy bien la doctora Fernanda Weigel. Por otro lado, como lo decía también el maestro Octavio y otros estudios previos, como el de Ariana Becedina, han mostrado una tendencia reciente en las revistas de la región, en las revistas de Latinoamérica, que si bien aún no son muy significativas, pues sí es sostenida, justamente como lo habíamos visto, que han comenzado a adoptar el cobro de APC como una forma de sostenibilidad, lo cual tiene efectos no solo en las barreras de acceso para los autores por el pago de las cuotas, sino que además tiene repercusiones en reorientar las comunidades de autores a publicar en otros idiomas distintos del país de origen, adoptando por supuesto el inglés como la lengua dominante de la comunicación científica, y también en la modificación, sobre todo algo que me parece muy importante, muy significativo, es que esto también tiene como efecto la modificación de las agendas de producción de conocimiento hacia temáticas globales, digamos, descuidando las temáticas locales más relevantes y el abordaje de problemáticas nacionales prioritarias, ¿no? en las publicaciones y en los temas de investigación de los y las investigadores, ¿no? Justo en este contexto, digamos, en este contexto problemático, surge, digamos, la noción, o bueno, nos enfrentamos con el reto de diseñar un sistema eh, que por principio de cuentas nos planteó un desplazamiento analítico respecto a ese régimen de evaluación institucionalizado, el cual consistió, por un lado, en cambiar la lógica centrada en clasificar y jerarquizar a las revistas bajo indicadores de impacto por un modelo de evaluación orientado a reconocer la diversidad de contextos, disciplinas, regiones, condiciones institucionales y formas de producción del conocimiento desde un enfoque de equidad e inclusión, manteniendo la integridad académica editorial como un elemento central en la práctica editorial. Construir en ese sentido una política pública a partir de este replanteamiento epistémico, es decir, de desplazarnos de una lógica de jerarquización y clasificación a una lógica de inclusión y de reconocimiento de la bibliodiversidad y demás, exigió por principio de cuentas, pues, fijar un conjunto de principios conceptuales o principios rectores que pudieran articular distintos elementos de este sistema, ¿no? Es decir, desde los criterios de evaluación, las dimensiones, la metodología de la evaluación y también, digamos, como los términos generales de esta política, ¿no? Los principios rectores que adoptó el Sistema Nacional de Publicaciones es la definición del conocimiento como un bien público, el acceso abierto no comercial como una de las líneas centrales, ¿no? Digamos, como un eje estratégico de la producción académica, la integridad digamos, como en contraste con el concepto de excelencia o calidad, la diversidad, la aceptación de la diversidad de formas distintas de producción de conocimiento, de distintos idiomas, el multilingüismo y en general la diversidad de las formas, las prácticas textuales, la equidad, la equidad y la inclusión y finalmente la transversalidad como digamos, un elemento importante para articular este sistema de publicaciones con otros sistemas de evaluación de la ciencia en la Secretaría de Ciencia, ¿no? Este desplazamiento hacia el reconocimiento de la bibliodiversidad desde una perspectiva de equidad requirió también, pues, distinguir primero críticamente que en nuestro país y, digamos, como un poco en esta
en esta noción cartográfica, ¿no? Es decir, como de tratar de hacer un mapa de cómo están distribuidas las revistas en nuestro país y cómo están concentradas, digamos, en algunos de los estados que cuentan con mayores recursos y mayores investigadores y demás. Y para ello realizamos un cuestionario diagnóstico para conocer las condiciones de operación de las revistas. Este cuestionario reunió más de 532 revistas mexicanas y nos permitió caracterizar nuestro ecosistema como un marco para establecer los criterios situados de evaluación. Posteriormente, además de me queda muy poco tiempo, posteriormente, esta etapa diagnóstico consultiva, realizamos además 3 foros regionales en 2025 para conocer y dialogar con las comunidades editoras en México sobre sus propias necesidades. Como resultado de esta primera etapa de diagnóstico, el Sistema Nacional de Publicaciones diseñó una arquitectura, un modelo de evaluación, el cual se centra en prácticas editoriales como la integridad, la apertura y la transparencia, la relevancia. La arquitectura de estos criterios expresa una política de inclusión y biodiversidad, pero a su vez, como todo sistema de evaluación, es un mecanismo performativo que busca incentivar la adopción de prácticas de ciencia abierta, de relevancia social y comunicación pública del conocimiento. Esto dio como resultado un modelo de 40 criterios de consolidación editorial estructurados en 4 dimensiones. Esta era una lámina que les quedó a deber, pero que, digamos, está ahí muy bien expresada. Pero para finalizar, porque tengo muy poco tiempo, quiero decir que no obstante existe el modelo de evaluación, que si bien el modelo de evaluación tiene una dimensión política, en sí mismo no opera como un mecanismo institucional con agencia para impulsar cambios en la comunidad académica editorial, por lo que este modelo se insertó más bien dentro de un instrumento de política pública que tiene su expresión en unos lineamientos publicados de manera oficial como política de Estado en México este pasado 27 de mayo, y que da fundamento a la primera convocatoria para el reconocimiento de revistas nacionales de acceso abierto en este sistema. Actualmente, esta convocatoria justamente está abierta y hasta el día de hoy, digamos, el día de hoy ha recibido más de 600 postulaciones de revistas nacionales científicas y humanísticas de acceso abierto que serán valoradas bajo los criterios del modelo de evaluación cualitativo y contextualizado que desarrollamos. Y en este punto, rápidamente para finalizar, quiero tomar regreso a la consigna con la cual inició, ¿no? Con la cual inició esta charla, ¿no? El acceso al conocimiento es una decisión política y por lo tanto requiere una política de Estado. Y como una política y cómo esta política de reconocimiento se traduce en una estrategia clara y decidida para contrarrestar la adopción del APC. En el artículo primero de los lineamientos del Sistema Nacional de Publicaciones se establece que el sistema es un instrumento de política pública destinado a la evaluación y al reconocimiento de las revistas humanísticas de acceso abierto mediante la conformación de un padrón con base de criterios de integridad académica editorial con el propósito de fortalecer el modelo de publicación no comercial y garantizar el acceso libre, gratuito y equitativo al conocimiento. Eso está establecido como el primer artículo de nuestro sistema, de este sistema que fue reconocido ya por el Estado mexicano. En el artículo 7, además, se definen los objetivos del sistema nacional. El primero, fortalecer el ecosistema de revistas mexicanas de acceso no comercial con el propósito de promover la circulación abierta y gratuita del conocimiento. 2, reconocer la integridad académica y editorial de las revistas de acceso abierto no comercial mediante el establecimiento de un modelo de evaluación inclusivo y soberano. Y 3, articular el Sistema Nacional de Publicaciones con otras políticas de evaluación de la ciencia mediante la valoración de las publicaciones nacionales de acceso abierto no comercial dentro de los sistemas de evaluación de las trayectorias académicas y del fortalecimiento de la investigación. Finalmente, sabemos que la consecución de estos objetivos no puede alcanzarse por sí mismos, sino que se deben de acompañar de otras políticas y de otros incentivos a la labor editorial y al apoyo de las infraestructuras públicas que permiten sostener a las revistas. Pero sin duda, uno de los elementos clave para fortalecer la vía de Amante es justo el reconocimiento, ¿no? Como se ha expresado en diversas ocasiones en foros internacionales como Almasi o como la Cumbre de Acceso Abierto de Amante celebrada el pasado mes de febrero en Bengaluru, en la India, ¿no? Quiero cerrar esta exposición enfatizando que la construcción de esta política pública nos permite afirmar que es posible inscribir al interior de las instituciones y de una política gubernamental, una política de Estado, formas, digamos, como de resistencia frente a las lógicas tradicionales de evaluación y a las tendencias a la comercialización de las publicaciones, ¿no? Estas formas de evaluación equitativa abren paso a la imaginación de políticas pues, contrahegemónicas a la valoración de valoración editorial y de reconocimiento de la multiplicidad de comunidades y actores que sostienen a nuestras revistas y que posibilitan la circulación del conocimiento como bien público.
Muchas gracias, una disculpa por el asunto de las láminas. Créanme que no eran muchas, no se perdieron de mucho, pero creo que bueno, el fundamento de lo que estamos desarrollando en México queda claro a partir de esta pequeña charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu intervención, que creo que ha dado una visibilidad más allá de nuestro país a esta nueva política soberana, que es un cambio de paradigma, como bien lo has dicho. Y cuando tengas oportunidad, por favor, comparte las láminas, porque seguramente ahí querrán ver con mayor tranquilidad, por ejemplo, los diferentes elementos que se evaluarán en este proceso de conformación del nuevo Sistema Nacional de Publicaciones Científicas de México bajo este modelo en donde además se da prioridad o se enfatiza el acceso abierto no comercial, que es el tema de nuestra reunión. Bueno, sin más, tengo el gusto de cederle la palabra entonces a nuestro tercer panelista, André Luis Appel del IBICT, de un colega que además es, como lo dijo Ana María, coordinador nacional de Latindex en Brasil, el país que más revistas científicas publica en la región. Entonces, André, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias por participar. No te escuchamos, Olá, André. me escucha? Ahora sí, Ah, sim, perfeito. ok. Uma boa tarde, um bom dia a todas as pessoas que Buenas acompanham. tardes, Eu buenos agradeço días a o todos los que nos convite acompañan. Agradezco para poder esta dialogar sobre essa invitación temática que nos é para tão poder importante na nossa dialogar região. sobre esa temática que es Eu tan gostaria de trazer importante panorama en das la región. revistas da Me infraestrutura gustaría da traer un Rota panorama de Diamante la no Brasil para infraestructura de la Ruta de as revistas Diamante, da Rota Diamante. Então, vou trabalhar um pouquinho a bueno, partir dessa sobre las temática. revistas Diamante. Y voy a hablar un poquito sobre esa temática Bom, entonces. antes de mais nada, eu gostaria de Antes reforçar de também, assim cualquier como cosa, me Fernando gustaría fez, reforçar reforzar os efeitos da también, cobrança como das dijo taxas de processamento de Fernanda, artigos, ver primero los e a efectos de principal cobranza en los delas, artículos del APC. principais efeitos é a exclusão de Uno de los redatores, a impossibilidade de principales muitos autores efectos es la participarem da discussão exclusión de científica algunos pela autores, impossibilidade de pagamento das am, taxas. la imposibilidad Temos que também varios os preços autores inflacionados tendrían, de APC, dado que vem crescendo a partir de muitas revistas, los e cargos, isso los aumenta ainda mais precios essa exclusão. con Temos a inflación del concentração de APC, que eso recursos, aumenta la né, a exclusión. partir de También pessoas e a tenemos partir de la entidades que concentración de vão recursos a recursos que partir de são direcionados personas do y sul para o norte entidades, recursos global que e son acabam não sendo, redireccionados podendo ser usufruídos no y contexto do que sul después global. no pueden ser E um usufruidos a efeito nivel global. muito Y un perverso também efecto é a abertura también muy para revistas com perverso práticas es la predatórias, apertura para com revistas con prácticas características de predatorias, con avaliação muito rápida, de características avaliação de suspeita una e evaluación muy estão rápida, mais un poco interessadas no recebimento sospechosa, das taxas que do está que más propriamente na avaliação dos artigos. interesado en el desenvolvimiento de las Frente a tasas esse y no cenário das tanto el APCs, tema. En algumas este escenario, la instituições como APC, a Gates algunas de las Foundation já vêm instituciones criando como el Gates estratégias para Foundation a ya vienen minimização creando algunas dos estrategias para efeitos dos APCs. amenizar Então, los efectos del tem-se já um APC movimento y ya hay un movimiento por parte dos financiadores, principalmente, por para parte de los fugir, para tentar financiadores minimizar os para efeitos das tratar de práticas minimizar da cobrança los de taxas. efectos de las prácticas de la conversión de las Por tasas. outro lado, a gente vê um aumento no número de revistas cobrando taxas, um aumento Y vemos significativo. varias No caso revistas brasileiro, justamente eu trago cobrando aqui um estudo que nós realizamos no ano de esos 2019, em que nós identificamos esos 81 impuestos, revistas esos que honorarios. cobravam taxas Aquí a partir vemos dos dados como hay visuais. E 81 neste ano de 2026 já são revistas en el 145 2009, revistas que 19 cobram que taxas. cobraban Isso ainda esos equivale a impuestos y cerca de ahora un 10% de 70, todas as revistas do Brasil e dos estados 145, do es decir, Abrasio, mas já é um número hay un aumento significativo, um muy número que grande, vem muy crescendo. significativo, y E esto basado tem-se en las destaque revistas en aqui Brasil principalmente por crescimento indexadas, y vemos de publicações el porcentaje aquí independentes, por parte e que del muitas vezes são crecimiento de revistas taxadas, podem independientes ser que muchas taxadas como veces son revistas com práticas, tasadas, ¿no? Impuestas, práticas colocadas son duvidosas ou impuestos, práticas predatórias. Então, esses y números vêm justamente crescendo tienen esas prácticas a partir de predatorias. diferentes Y esos contextos números também han venido de publicação. creciendo
también de acuerdo a algunos contextos de publicación. Dentro da Y infraestructura allí, para revistas, dentro de esa infraestructura para las das práticas revistas, de cobrança de más taxas, allá de esas e aí mais prácticas especificamente das de revistas el cobro de diamante, tasas, eu fico feliz em ter especialmente esas essa revistas intercâmbio com a diamante. pesquisa da Fernanda Bueno, Bregel es de muy bueno identificar os tener ese portais e revistas intercambio como centros con catalisadores para a con el publicação tema de de indexes diamante. que Fernanda mencionó Aqui no Brasil eles são muito significativos. con A relación partir a desse esas estudo revistas da Carolina diamantes. Dias, Aquí en Brasil son muy ela identificou significativos. 139 A portais partir de ese publicados por estudio, revistas por se identificaron universidades e instituições públicas 139 de ensino e portales por pesquisa. universidades Esses portais públicas publicam de cerca de enseñanza e investigación. 2.990 revistas. Então, é um número Y bastante aquí vemos un significativo de total de portais atuando no 2.990 Brasil, dando revistas suporte à publicação donde das revistas podemos do ver el contexto diamante. reporte dentro de lo que Esses son portais esas eles prestam revistas uma série de de serviços às contexto revistas, diamante. Y ellos entre eles prestan un assessoria, servicio capacitação, por estos controle, portales, normalização, cuáles son edição e indexação. de Então, esse controle asesoramiento, do capacitación, ciclo, né? Esse un controle control de un ciclo da publicação como um todo, de la serviços de publicación segurança e como un preservação todo, digital, algumas até de servicios de marketing seguridad digital e outras y de preservación avaliações métricas e digital, relatórios para marketing digital, geração de evaluación, avaliações métricas e relatórios para métricas revistas que fazem y parte dos portais. relatorios para las Então, revistas que há hacen aí uma parte série de de los serviços portales. que Ahí são hay una serie de disponibilizados para as servicios que revistas son que se disponibilizados associam a esses para las portais, revistas que que se se alinham a asocian esses a portais esos de publicação. portales, que se alinean a esos portales de publicación. Desses portais identificados pela Carolina Dentro de Dias, esos portales quais deles identificados implementam por políticas ou Carolina critérios Díaz, de desenvolvimento de coleção, ou seja, algunos critérios presentan para crescimento, políticas para o ingresso criterios de de novas desenvolvimiento revistas, de la critérios colección, para a saída es de novas decir, revistas. criterios para São 49 nuevas revistas. portais, cerca de 35% Hay un que 49 portales, aplicam cerca de algum un tipo de critério, ou 35%, seja, eles já estão que bem aplican preparados algún tipo de para o criterio, ya crescimento, están para a preparados para el sustentabilidade, crecimiento, para la mediante o sustentabilidad, ingresso de novas revistas. mediante el E esses ingreso de portais eles nuevas são gerenciados revistas. Y principalmente esos pelas portales bibliotecas son centrais ou gerenciados setoriais, principalmente por por las diretorias ou bibliotecas pró-reitorias de pesquisa e centrales o pós-graduação, sectorales, ou por editoras universitárias. Então, directores existe o já prorectorías núcleos de específicos dentro das investigación universidades, y das instituições de posgraduación ensino e pesquisa o públicas, editorías que editoriales dentro favorecem a ya de las criação desses portais, universidades, que que têm um cenário favorecen la favorável creación para de esos a criação portales, desses que portais. tienen un escenario favorable para la creación de E eu esos trago aqui portales. exemplos de 3 universidades, Aquí de 3 traigo 3 portais que ejemplos são de bem 3 consolidados no universidades universo brasileiro. de sus O portales que portal da están bien Universidade Federal de Santa consolidadas Catarina, en da Universidade Brasil, Federal do la Paraná, a Universidad de UFR, e Santa da Universidade Catarina, Federal de Campinas de da Paraná Unicamp. y de Campiñas. Todos esses portais foram criados no início dos Cada anos uno de 2000. estos portales fueron creados en Eles el já têm aí uma inicio de longa trajetória de de los años atuação. 2000, tienen una larga Contam trayectoria, com dezenas de revistas. O da tienen UFSC são decenas de 45, o FPR revistas, 78 e o uno Unicamp con 33 revistas 45, ativas, otro con já são bem 33, otro con consolidados, e 78, todos eles y têm están bien alguma atuação da consolidados, biblioteca y todos universitária. tienen alguna Todos eles actuación, contam com a alguna gestão principal pela biblioteca em, universitária. E eles interferencia, são digamos, por el organizados a sistema de partir las também de bibliotecas. conselhos Y ellos deliberativos son ou organizados a partir de consultivos consejos que serão de responsáveis pela editores, avaliação das novas que son revistas ou los pela exclusão responsables de por la revistas que não se alinham evaluación aos de nuevas critérios dos portais. revistas o E revistas que algumas no se contam até alinean a com los equipes criterios de los técnicas portales, para dar y suporte algunos àquelas cuentan atividades hasta con previamente equipos mencionadas. técnicos para justamente esas actividades que mencionamos Eu analisei os anteriormente. critérios comuns para Yo analicé ingresso todos e los permanência criterios nesses comunes portais. E para aí eu los vou dar um panorama ingresos y aqui do permanencia de esos esses portales, portais exigem para que as revistas y voy a dar un permaneçam panorama de ou qué es lo que ellos ingressem exigen para que esas como revistas permanezcan entes, o como que entidades ingresen desses portais. como entes de esas entidades de esos portales. Uma natureza dos critérios está ligada à gestão Una de la institucional. naturaleza de los Então, criterios se para ingresso no refiere a la portal, as gestión revistas y elas devem ter como el vínculo responsável alguém do quadro institucional. permanente da Deben tener a instituição. alguien É importante que responsable del alguém da cuadro instituição seja permanente, alguien de la representante institución dessas revistas. E será também um vínculo representante de com esa alguma revista unidade de ensino, com
y también algún vínculo con la unidad de enseñanza, ya sea de graduación o de posgraduación. También exigen una padronización técnica y identificadores globales. Tenemos la exigencia del ISSN, la adopción del OJS. Muchos de sus portales trabajan a partir de eso, entonces es una condición. Si hay una revista no está en el OJS, cuando ingrese va a tener que cambiarse eso y va a servir para el flujo editorial, ya sea por correo o fuentes externas. Va a tener que pasarse a la plataforma de OJS, que es el Open Journal Systems. Y también tenemos el uso del DOI y el ORCID. Hay una exigencia que utilicen esos dos plataformas y es una calidad exigente para esos portales. El flujo editorial y la evaluación científica son características exigidas. En ese sentido, exigen la preponderancia que esses artigos sejam de artículos originales y que esos artículos tengan ese foco principal. Debe ser que sean revistas principalmente científicas. En temas de que se vuelva internacional, los idiomas y los metadatos, se exige que sean todos los datos sean bilingües. El idioma oficial de la revista, por ejemplo, que en este caso es portugués, también tienen que estar disponibilizados en inglés y eso ayuda bastante la indexación y también la internacionalización. Y eso es también es necesario que sea evaluado por pares. Eso elimina prácticas predatorias por parte de las revistas. Y por fin, el criterio de ciencia abierta, ética y transparencia. Las revistas deben tener políticas claras, visibles, transparentes, un rango del foco de la revista, los criterios de la evaluación, los productos, aspectos sobre conducta ética deben estar explicitados en la página principal del periódico y también el derecho de autores y debe tener acceso abierto. El cobro del APC no es necesariamente restringido, pero debe ser claro, bien explícito en el portal de la revista, aunque aún con la cobranza con el APC, la revista va a continuar recibiendo el apoyo del equipo técnico de cada portal. Algunas consideraciones sobre esos portales. Ellos ofrecen una infraestructura de calidad para la publicación de periódicos en las universidades de Brasil. Existe esa infraestructura garantizada. La exclusión de las tasas no es obligatorio, pero no hay un incentivo tampoco para ese cobro. No se limita, pero no se incentiva, justamente porque se ofrecen servicios, porque hay un servicio y aporte para las revistas que no cobran esas tasas. El acceso abierto es imperativo a todos los portales y hay una focalización en la calificación y en la calidad de la publicación. Antes de publicar ya se exige criterios mínimos para ser publicados. Y algunos aspectos son los editoriales que fomentan las revistas en Brasil.
hice E sempre as una fundações locais, as fundações estaduais de apoio exposición brasileiras, para rápidamente verificar de quais los apoiavam, estados que quais apoyan, dispunham de editais específicos para cuáles financiamento de publicações ou de revistas científicas. disponibilizan Eu identifiquei publicaciones 6 en estados revistas brasileiros que já científicas y vi disponibilizaram algum tipo de apoio 6 entre os anos de estados 2013 brasileños e de que ya 2026. disponibilizaron Esses algún estados tipo de estão apoyo entre el distribuídos nas regiões 2013 y brasileiras, Norte, 2026. Nordeste, Eso está en las Sul, regiones Sudeste, brasileñas e norte, com exceção do sureste, Centro-Oeste, só nenhuma con fundação la Centro-Oeste excepción del brasileiro centro já fez algum sureste, tipo de edital. E os que en estados Brasil que que ya hizo algún tipo disponibilizaram de algum tipo de editorial, edital foram o y los Amazonas e estados Espírito Santo que em 2025, Minas Gerais disponibilizaron em esa 2017 e Paraná em edición. 2024, Bueno, los tenemos aquí Piauí em anotados: 2021 e o Amazonas Rio de Janeiro, 2003, Espíritu nesse Santo ano mesmo de 2025, Minas 2026, Gerais já 2017, Paraná disponibilizou de algum edital. 2024, Piauí 2021 y Río de Janeiro Há uma baixa 2026. oferta ainda desses editais, né, Hay una considerando a baja extensão territorial brasileira, são 27 oferta estados, então esses considerando estados la poderiam, extensión del além de territorio 6 já que brasileño. já dispõem, poderiam investir também Además nesse de esos tipo 6, de podrían haber incentivo, más considerando que há que volume consideran ese ese elevado de incentivo, periódicos no Brasil, viendo que hay un e há oferta volumen também que se dá de alto de intervalos muito periódicos, amplos, de revistas en desfavorecendo a Brasil, continuidade de ações nas revistas. y también Ou hay una seja, se oferta grande en los intervalos uma bien fundação amplios. oferecer um edital, Eso por exemplo, no ano, é esperado desfavorece la que ele continuidad de las oferte acciones no en ano las seguinte revistas. para que a revista Por ejemplo, continue aquelas práticas que ela, todo lo que publicó en un aquelas año se espera ações que ela que publiquen el iniciou a próximo partir año da para que la premiação desses universidad editais, continúe para não sair en nesse relación a la prejuízo na publicación produtividade que das hubo, revistas. para que no São hubiera essas un as perjuicio considerações que eu gostaria de apresentar. en Muito la continuidad de obrigado la e fico à publicación de esa disposição aí revista. para o debate. Bueno, es eso lo que quería compartir. Muchas Muchas gracias. gracias, Quedo a André. disposición. Te agradecemos mucho además que te hayas ajustado al tiempo disponible. Debido a cómo estamos de tiempo, voy a sugerir pasar inmediatamente a compartir algunas de las preguntas que han llegado al chat de esta presentación. Algunas son específicas y otras las haré abiertas a quien desee preguntar. Después de la sesión de preguntas, creo que podremos tener la oportunidad de que haya una última intervención de cada uno de nuestros panelistas. Eh, Hay una pregunta que nos dice, nos preguntan, a ver, Claudia Sandoval pregunta, ¿cómo puede una revista recientemente indexada en Scopus y Web of Science sostener sus costos editoriales como la diagramación sin abandonar el modelo de acceso abierto diamante? ¿Un APC pequeño sería una alternativa ética y viable o existen otros modelos más adecuados? ¿Alguno de los panelistas quisiera responder a esta inquietud? Fernanda, por favor. Sí, yo creo que justamente esta pregunta está en el foco de la discusión y de las intervenciones que venimos haciendo, porque había otra pregunta también respecto de este tipo de cobros de APC en Brasil o en Cielo. Y en realidad ese cobro pequeño de APC, que puede llegar a ser en distintas circunstancias, una revista de una sociedad científica que necesite autosustentarse y piensa, por ejemplo, en una cuota específica para los miembros de la asociación o en el cobro directamente de lo que es una APC. Pero por lo general, el modo en el que se resuelve realmente la sustentabilidad tiene mucho que ver con la institución editora. Aquí en general estamos compartiendo la idea de que el anclaje en una universidad pública o en una institución universitaria permitiría solidaria y cooperativamente gestionar las distintas fases editoriales, y en ese sentido me parece que estas revistas que cobran un pequeño APC son las que podrían ser diamantes, justamente, las que podrían en un sistema colaborativo alcanzar esa categoría. Gracias, Fernanda. Hay dos peticiones. Una, si André puedes corregir el eco
nos dicen que hay un eco en tu intervención. Y la otra para Pedro, si es posible, Pedro, que tu presentación la compartas en el chat de una buena vez. Entonces, esas dos peticiones. Y para Pedro hay una pregunta también muy directa, muy interesante. ¿Por qué en la convocatoria del nuevo Sistema Nacional de Publicaciones Científicas no ha habido lugar para las revistas de divulgación? Claro, gracias, Alonso. Por supuesto, compartiré la presentación en cuanto pueda, el archivo ahí. Y además toda la información, por ahí también puse en el chat, pues mucha de la información que iba a compartir está en el sitio web del Sistema Nacional de Publicaciones, que está justo por ahí también anotado en el chat para que todo el mundo pueda acceder. Ahí está la guía de evaluación, todos nuestros criterios y demás. ¿Por qué no dimos espacio a las revistas de divulgación? Consideramos, bueno, por dos razones, digamos, que tienen que ver con políticos, o sea, con la política que estamos emprendiendo. Una es que la primera, digamos, la primera objetivo también del sistema era fortalecer el sistema de producción científica y académica nacional, ¿no? Hemos visto como en los últimos años, y de hecho en el último reporte de Almasi pudimos observar que el número de revistas nacionales de acceso abierto que han estado, digamos, dentro de los circuitos también, digamos, reconocidos por sistemas regionales como Latindex o Redalic, e incluso también las revistas mexicanas que están en bases de datos como Web Scopus, ha descendido en número. Es decir, hace más de 6 años México estaba entre el primero y el segundo y tercer lugar después de Brasil en el número de revistas científicas reconocidas en esos índices, tanto regionales como internacionales, y eso ha cambiado en los últimos años. Ha habido un decremento de alguna manera de la producción académica o del soporte y calidad que han tenido nuestras revistas científicas, ¿no? Y por supuesto eso pues tiene mucho que ver con los indicadores de producción científica en México, y una de las intenciones del sistema era regresar, digamos, o retomar el papel, digamos, ese protagonismo y ese impulso a la producción científica arbitrada, científica mexicana, para poder nuevamente estar no solo en los primeros lugares, sino como en la discusión global en estos ámbitos de visibilidad de bases de datos regionales e internacionales. De manera que la primera misión, digamos, que teníamos que atacar en el sistema era hacia la producción científica arbitrada y especializada de ciencia en las distintas disciplinas y áreas de conocimiento. Por supuesto, reconocemos en la Secretaría de Ciencia que la labor de divulgación científica de que hacen muchas de las revistas que hacen divulgación de la ciencia es muy importante, pero sin duda, digamos, está, digamos, en otra dimensión o cobra o está en otro espacio, ¿no? Digamos, de la apropiación social del conocimiento, que en este momento la Secretaría de Ciencia, digamos, no es que no quiera, no es que no pueda impulsar, también hay una dirección de divulgación científica, pero que sin embargo, digamos, que requería un esfuerzo doble. Por un lado, digamos, no solo por el objetivo central de fortalecer la publicación especializada, sino por otro lado porque las revistas de divulgación tienen sus propias características, tienen sus propias dinámicas, hay que evaluarlas bajo otro modelo, ¿no? Que tiene otros criterios, ¿no? Dos criterios de calidad, de interoperabilidad y demás, que por supuesto que muchas de las revistas de divulgación no tienen, pero que están dirigidos hacia otros públicos, y hay que entonces, digamos, diseñar criterios de evaluación para ver si están llegando apropiadamente, si tienen estrategias digamos, de apropiación social del conocimiento, en qué comunidades están, digamos, están llegando o conectando para poder hacer esta posibilidad de diálogo del conocimiento con otros actores sociales, de manera que deberíamos de hacer otro diagnóstico específico para las revistas de divulgación, otro modelo de evaluación para ese tipo de revistas, que en este momento de alguna manera no podíamos duplicar el esfuerzo de la construcción de un sistema con dos características tan específicas. Entonces, digamos, esa fue una de las decisiones que tomamos al interior de la Secretaría, que tiene que ver justamente con el robustamiento de las políticas digamos, de producción científica especializada, y por otro lado, por las capacidades, digamos, de gestión institucional que en este momento, pues, el área, digamos, que está a mi cargo y en la subsecretaría, pues no podemos atender de manera, digamos, como tan robusta que si solo atacábamos un solo espacio de dicción científica. Muchas gracias, Pedro, muy claro. Hay una pregunta específica también para Fernanda. Selena nos pregunta a Fernanda si de las publicaciones de acceso abierto, si existen diferencias entre el impacto de las revistas de acceso abierto Diamante del sur y del norte global. Y en caso de que tú veas una diferencia, pues cuáles serían los factores que causan esta diferencia, o bien
si estas revistas están en las mismas condiciones. Creo que ahí hay, espero que se escuche bien porque se ve que el micrófono de mi computadora no Sí. está andando fundamentalmente, pero acá estoy tratando de acercarme más. Okay. Creo que hay un prejuicio de que las revistas diamante o que no cobran por leer ni por publicar del sur tienen menos impacto que las del norte, y en realidad lo comparo, por ejemplo, con las revistas alemanas. El año pasado tuve una oportunidad de hacer un estudio de las revistas alemanas, que muchas son diamantes, son universitarias. Al publicarse en alemán pueden tener menos citas por tratarse de un idioma minoritario, digamos, pero en verdad no hay estudios que lo demuestren a esto, porque las revistas diamante del norte, que inclusive algunas de ellas pueden estar en Scopus o en estos sistemas, perfectamente pueden tener mayor impacto en términos de factor de impacto cuando se incorporan en esos sistemas comerciales por el conjunto de, digamos, de técnicas también, incluso inflacionarias del impacto, y es mejor hablar de impacto definiendo a qué nos referimos. Es decir, hablamos del impacto citacional en términos de un indicador como es el factor de impacto, o hablamos del impacto social en términos de circulación de esas publicaciones en las audiencias, por ejemplo, te digo, una revista de medicina, que tiene una enorme cantidad de lectores o de una audiencia en enfermeros, en enfermeras, en médicos. ¿De qué tipo de impacto hablamos? Creo que no hay estudios para afirmar lo que estás diciendo. Sí hay una idea, una presunción, y creo que no tiene que ver precisamente con que sean de acceso diamante o no, sino con cuánto están insertas en la comunidad o en la audiencia a la que tienen que llegar, ¿no? La relación entre visibilidad e impacto es una discusión larga, ¿no? Que no sé si vamos a poder desarrollar ahora. Muchas gracias, Fernanda. Tenemos otra pregunta interesante dirigida a los tres panelistas, quienes quieran opinar, y se refiere a esta propuesta de Cielo, que ha adoptado la nomenclatura de la contribución al costeo de publicaciones, ¿no? Para el caso de revistas de acceso abierto que declaran que son sin fines de lucro, ¿no? Y quien hace la pregunta, Tatiana, lo justifica en el sentido, pues, de la ausencia o descontinuidad de políticas de financiamiento público para este tipo de revistas, ¿no? Entonces, si ustedes, estoy seguro que lo conocen y nos gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Pedro tiene la mano levantada, entonces, adelante, Pedro. Gracias, Octavio. Me parece una pregunta muy relevante y pues que nos ha puesto nosotros también en el sistema, en el modelo, en la discusión, digamos, con los colegas del grupo técnico asesor, a definir qué tan chiquito es una PC para que no sea comercial, y cuál es la frontera que divide un CCP de una PC, ¿no? De un cobro por contribución a un cobro lucrativo, ¿no? Y creo que esa discusión no está todavía pues bien cerrada, como bien conceptualizada. Y por supuesto, hay elementos importantes que ha aportado, por ejemplo, Cielo en su guía, ¿no? Digamos, como de reconocimiento de cobros a las contribuciones, que nosotros hemos adoptado porque nos parece como muy clara, y que nos da una guía, digamos, como para poder diferenciar, ¿no? Este tipo de cobros. Un factor muy importante para eso es el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, cómo se transparenta ese cobro, los rubros para los cuales se transparenta, las descripciones específicas de a quién está dirigido ese dinero y cómo se emplea. Y en ese, digamos, digamos, como en este conjunto de criterios de transparencia, nosotros en la convocatoria hemos recibido pues distintas revistas, publicaciones, digamos, tanto de sociedades científicas como de instituciones públicas, en donde esa barrera es muy grande. O sea, decir, bueno, más bien hay mucha heterogeneidad ahí. O sea, hay desde cobros muy pequeños hasta cobros que parecen lucrativos. Y además, es muy importante para nosotros no solo ver el monto, sino cómo se refleja en las publicaciones, si es un monto en una revista que publica 8 artículos al semestre o 30, ¿no? Entonces,
en donde se multiplica, ¿no? Ya este pequeño cobro por un conjunto de artículos mucho, muy alto, un volumen alto de artículos, que habla de que no es que haya un aporte a la sostenibilidad, sino que toda la operación editorial de la revista, el pago de las personas, parece estar sostenida por este pago. Entonces, si bien a lo mejor no es lucrativo, ya no es una contribución, parecería más bien un modelo para sostener completamente la edición en donde la institución que acuerpa esa revista parece que ya no está aportando, parece que todo el sostenimiento tiene que ver con ese cobro. Entonces ya no es un cobro a la contribución, sino un cobro directo, digamos, al mantenimiento, donde entonces la institución, la responsabilidad institucional, esto que nos hablaba Fernanda de esta colaboración para la posibilidad de el sostenimiento de las revistas, parece que se pierde y que es una unidad individual que a través del cobro funciona. Entonces, esa discusión me parece súper importante profundizarla. Nosotros hemos, pues justo en nuestros criterios de evaluación, pues sí, haciendo sí, muy meticulosos para el análisis de estas revistas y creemos que tenemos que profundizar en generar mejores análisis para poder diferenciar entre el cobro de CCP y el APC, ¿no? Gracias, Pedro. André, adelante. Sim, Sí, é quería preciso decir lembrar que mesmo com a mudança da que también nomenclatura, es importante recordar que aún esse con la tipo de cobranza de cobrança la ele ainda acaba nomenclatura, ese excluindo tipo de autores que têm cobro dificuldade para aún pagar, así por menor que seja a excluye taxa. autores que tienen la Então, é dificultad importante para lembrar desse pagar aspecto da por exclusão dos más autores. baja que sea la E tasa. talvez uma saída Entonces, eso de la exclusión de autores es muy siempre importante que lo interessante em relação consideremos. à definição do Y algo valor, né, como interesante você en relación colocou, a é la complexo definición del valor, como Pedro mencionó, es complejo definir esse valor e a definir variação é si muito ese grande em relação valor a y várias si la revistas, evaluación es muy pode ser a grande definição em en relação ao que a relación a revista diferentes oferece, né? revistas Dependendo y do tamanho da puede sua ser también en operação, relación a quantidade, lo não que só la a quantidade revista de artigos, ofrece, mas o que no ela solo la oferece cantidad de para os artículos, leitores, o pero que ela oferece qué para os le ofrece a leitores em los termos de serviços a, a de lectores y indexação, de autores, tradução, servicios de de equipe, indexación, de equipe traducción, trabalhando, divulgação e un marketing. equipo trabajando. Uma das coisas que as revistas Y una de las que cosas cobram que altos las APCs acabam revistas fazendo muito que é cobran un alto marketing APC es ativo dos que artigos também. un tipo de Então, esse marketing tipo de activo operação é también que de talvez los poderia ser artículos. utilizado para Entonces, definir o tipo da esas contribuição. operaciones podrían también ser usadas para definir la cantidad de la Gracias, André. contribución. Tuvimos problemas para Mucho- escucharte en los últimos segundos, pero creo que hemos escuchado tu opinión casi completa. Ana María, adelante. Sí, gracias. Aunque no soy panelista, pero sí me gustaría compartir con ustedes una experiencia específica que yo creo que puede servir también de modelo para algunos editores. Es que, bueno, habría que empezar por decir que es difícil establecer la línea divisoria entre comercial y sin fines de lucro, ¿no? O con fines de lucro. Y además puede empezar la revista diciendo que cobra muy poco y al rato cobra más, etcétera. Bueno, eso ya lo conocemos, lo hemos vivido. Lo mejor es que no cobre, ¿verdad? Eso es lo mejor. En la revista mexicana de física, que es editada por una sociedad, ¿verdad? Lo que se hace es dirigirse a los, digamos, los financiadores o los directivos de las instituciones cuyos investigadores suelen usar la revista como autores, no solo como lectores, y que son conscientes del beneficio que eso significa porque no tienen que pagar APCs. Entonces, eso ha convencido a muchas de las instituciones, ¿verdad?, a apoyar financieramente la revista, porque se dan cuenta de que es realmente muy poco lo que tienen que dar a cambio de lo mucho que reciben, que es mucho menos lo que tienen que dar para financiar parcialmente la revista mexicana de física que lo que están gastando las mismas instituciones, que son universidades y centros de investigación, para pagar los altos costos que significan los APCs para revistas comerciales que son con fines de lucro.
Entonces, ese modelo funciona, nos ha funcionado bastante bien. Por eso lo comparto. Gracias. Muchas gracias, Ana María. El tema ha sido muy interesante. Pedro, ¿quieres intervenir de nuevo? Sí, adelante. Con micrófono abierto, por favor. Una brevísima acotación que tiene que ver con esta, pues eso, esta inquietud por el tema de la posible, digamos, como no inclusión de las revistas que tienen algún pequeño costo por publicación y demás. Eh, una parte importante de nuestro sistema y de la convocatoria para el reconocimiento, y como habíamos dicho, una parte importante para poder dar visibilidad a las revistas, confiabilidad en los autores para que publiquen ahí, es que una institución como la Secretaría de Ciencia de un país certifique, garantice y reconozca a estas revistas. Pero además de ello, nosotros para poder ingresar al sistema exigimos como parte de la convocatoria una carta de corresponsabilidad de la institución que postula a la revista. Y eso nos pareció muy importante desde el principio. Es decir, no son las revistas como entidades individuales las que postulan y van a integrarse al Sistema Nacional de Publicaciones, sino son sus instituciones las que las postulan. Y en ese sentido, también pensamos que este mecanismo, por un lado, hace que de entrada las instituciones y sus autoridades reconozcan que las revistas van a integrarse a una política de ciencia nacional. Y por otro lado, en ese documento, en esa carta, se hace un compromiso para la sostenibilidad de la revista. Es decir, nosotros creemos que esa incidencia que tenemos nosotros como Secretaría de Ciencia en las instituciones de corresponsabilidad para con sus revistas es muy importante justo para lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Para que haya mayores elementos de sostenibilidad en las instituciones en donde finalmente son las que, en donde está arraigado el sistema de acceso abierto Diamante, ¿no? Que está, digamos, liderado por las propias academias e instituciones. Eso. Muchas gracias, Pedro. Como decía, el debate ha sido muy interesante. Hay algunas preguntas que lamentablemente no voy a poder transmitir a los panelistas por cuestiones de tiempo. Estamos a 2 minutos de dar por terminado el webinar, con lo cual nada más me resta agradecer a Fernanda, a Pedro y a André su participación, desde luego también a Ana María, y cederle la palabra a Melissa Hageman para el cierre. Adelante, Melissa, por favor. Wonderful. Thank you so much for this rich Excelente. discussion. Muchas gracias por Thanks, esta Dr. rica Octavio, discusión. our Muchas gracias, speakers, Octavio, as well as our nuestros interpreters, panelistas, especially también all of nuestros you who intérpretes y también participate. especialmente a todos ustedes por The participar. recordings of the webinar Las in grabaciones the three de este languages will webinar be en made los 3 available through idiomas the estará BNI's disponible web por medio YouTube channel, del and a canal de summary of YouTube the webinar will be del posted on the website, y el BNI's resumen website. de esto So estará thank you all again, en el and we look sitio forward en to línea. organizing another También webinar in the esperamos future. organizar otro webinar en el Thank futuro. you. Muchas gracias nuevamente. Thank you, Melissa. Thank you, everyone. Muchas gracias, Melissa, y Gracias a gracias a todos. Hasta todos. luego. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Mucho gusto.